Al Evangelio de Marcos, capítulo número 9 y versos 45 al 49. We will open Mark chapter 9, verse 45 and 49. Marcos 9, 45 al 49. Mark 9, verse 45 and 49. Amén. Y dice ese versículo, este pasaje: y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. If your foot causes to descend, cut it off. It is better to enter eternal life without only one foot than to be thrown into the hell with 2 feet. If your eyes cause to descend, go out, and it is better to enter the kingdom of God with only one eye and to have 2 eyes to be thrown into the hell, whereas the maggots never died and the fire never goes out. For everyone will testify with fire. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Thanks God in this morning. Gracias por tu palabra, Señor. Thanks God for your word. Oramos para que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la We verdad will pray that your Holy Spirit direct to all the truth, y que podamos, Señor, creer el Evangelio que está en tu palabra. and we can believe the gospel that is in your word, God. Que ese Evangelio entre en nuestro espíritu, alma y cuerpo, That this gospel enter in our soul, body, and feel into you. y que cobremos vida a través de esta palabra, Señor. And we will raise up with this word, God. Que podamos recibir las respuestas del Evangelio a través de este mensaje del púlpito. And we will receive the answers for the gospel through the pulpit. Y que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, Señor. And our understanding will open, God. Hoy te pedimos que abras nuestros ojos, Señor, y nuestros oídos espirituales, Please open our eyes and ears spiritual, God, para que podamos recibir tu palabra, ese Evangelio que tú nos has dejado, Señor. to receive your word, this gospel that you give us, God. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. In the Amén. name power of Jesus, amen. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? He venido explicando el problema espiritual. I have been explaining the spiritual problem.
Y el domingo anterior expliqué cómo el problema espiritual se metió a la vida física del ser humano. And last Sunday, I explained how the spiritual problem entered to the life of the people. Este problema espiritual es muy profundo. This problem is deeply, De verdad, es muy profundo. really is deeply. Y nosotros lo vemos muy superficialmente. And we can see superficial, Pero vimos cómo el problema espiritual se metió a la familia. but we have seen how the spiritual problem entered in the family. Y hasta el día de hoy todas las familias tienen problemas. Until today, all the families have problems. Una hermana me explicaba los problemas que tiene con su familia esta semana. One sister told me about the problems, that have with her family, Y ella me decía, hermano, ¿cuándo va a terminar esto? and say me when all of this end. Otro hermano me explicaba los problemas económicos que tiene. Another brother explained me the problems, economic problems that he had, Y me preguntaba, ¿será que algún día va a terminar esto, hermano? and asked me the same when all of this end. Otra persona estaba enferma, me decía, ¿cuándo voy a ser sanado? And another person, it will be sickness, and told me when I will receive help. El problema espiritual se metió a la familia. The spiritual problems enter into the family. Y mientras estemos en la tierra, la familia va a tener problemas. And when we will stay in the air, maybe the family will continue to have problems. El problema espiritual se metió a la economía. The spiritual problem entered to the economy. Así que la economía siempre va a ser un problema. So the economy always be a problem. El problema espiritual produjo enfermedad en el ser humano. The spiritual problem produced sickness in the human being. Así que las personas van a morir por la edad o por la enfermedad. So maybe the people who will die for the age or for the sickness. Si vemos entonces el problema espiritual no es solamente espiritual, So if you see, the spiritual problem isn't only spiritual. se volvió físico It became physical y está metido en el diario vivir de cada uno de nosotros, and entered in our material life aunque no nos demos cuenta. if we don't realize it. En realidad hay problemas en la familia, Really exist problems in the family, hay problemas en la economía, exist problems in the economy, hay problemas en la salud. and the health too. El problema espiritual se metió hasta lo profundo de la vida del ser humano. The spiritual problem entered to the depth life in the life of the human man. Pero ahora quiero explicar cómo este problema espiritual del ser humano But now I would like to explain how this problem lo sigue afectando incluso después de la muerte física. affects into the physical diet. ¿Qué tan grave es este problema espiritual que ya muerto lo sigue afectando? How will be serious is that problem that after the death we will continue to affect? Por eso Jesús dijo, si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. And God said, if your foot cause to the sin, cut it. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. It's better to enter to the eternal life without only one foot that throw into the hell with 2 feet. Es decir, que el problema espiritual sigue afectando al ser humano aún después de que muere físicamente. And the problem, a spiritual problem, affects the human being after death too. Entonces quiero explicar este punto. So I will want to explain this point. El evangelio y el problema después de la muerte. The gospel and the problem after the death. No es que el evangelio sirva solamente para cuando yo me muera. Isn't that the gospel used when I will die? Es que en realidad el evangelio es la respuesta al problema espiritual. Really, the gospel is the answer for the spiritual problem. Y es la única respuesta. And it is the unique answer. Todos debemos morir físicamente. All we will die physically. Hay algo que estoy totalmente 100% seguro. One thing that it is 100 certain that I am, Es sobre la muerte física. that it's about the physical death. Sin excepción alguna, todas las personas mueren. Without exceptions, all the people die. Y usted también va a morir. And you will die too. Y yo también. And me too. Así que sin excepción alguna, todos vamos a morir un día. Without exception, all people die. Y claro que es doloroso cuando uno se va. Clear, it could be like you will have pain when you go. Pero esto es lo que la Biblia dice. But the Bible talk that. Hebreos 9:27 dice, Acts 9:27 said, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio.
And they will bring him to the and they will come. Así que todos deben morir una sola vez. So all will die one way in one time. La Biblia dice que después de quedar separados de Dios, las personas mueren espiritualmente. The Bible says that after being separated from God, people died spiritually. Y luego mueren físicamente también. They must die physical as well. Así que todos debemos morir físicamente un día. So all will die physical die. Génesis 3:19 en su segunda parte dice, And Genesis 3:19 in the second part said, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. until you return to the ground from which you were made, for you will made for dust, to the dust you will return. Así que la muerte es una consecuencia de quedar separado de Dios. So that is a consequence that you will be separated from God. Y cuando uno examina la Biblia, en realidad la Biblia no dice que la muerte física sea el fin. And when we examine the Bible doesn't say that the physical life is the end. Algunos piensan que todo termina aquí en la tierra. Someone thinks that all be ending on this earth, Pero la Biblia dice que esto no es el fin. but the Bible says that it isn't the end. Hebreos 9:27 dice que habrá un juicio después de la muerte. Hebrews 9:27 said that he had a Hay un juicio después de la muerte. judgment after the death, Hay un cielo después de la muerte. and a heaven after the death. Hay un lugar de tormento después de la muerte. There exists a place of torment after the death, Pero aún físicamente muertos, but it could be like physical death. el problema espiritual continúa. The spiritual problem be continued. Así de grave es este problema. It's serious. Así que la gente pasa toda su vida sufriendo en la tierra. So the people spend their whole life suffering on the earth. Luego se enferman y mueren físicamente. They will sickness and they will die physical. Y ojalá todo terminara ahí. And it's okay that if they all of this finish, Pero la Biblia dice que seguirán sufriendo en el lugar de tormento después de muertos. but the Bible say that they will continue to suffer in the place of torment. Así de grave es el problema espiritual. It is serious that problem. Si no resolvemos el problema espiritual, seguiremos sufriendo eternamente. If we don't solve the spiritual problem, we will continue to suffer. En el Salmo 1 y verso 5 la Biblia dice, In Psalms 1, verse 5, the Bible says, serán condenados cuando llegue el juicio. they will condemn at the time of judgment. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, Sinner will not have place among the godly, sino que serán condenados cuando llegue el juicio. and we will have place among the godly too. Va a haber un juicio. We will have a judgment. Mateo 12:36 dice, Matthew 12:36 said, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. and I will tell you this: you must have a account and judgment day wherever lie word you speak. Y cuando yo leo este versículo me pregunto cuántas palabras inútiles yo digo cada vez que predico. And when I read this verse, I will ask me how many words, idle words I will speak. Y a veces uno cuando está predicando pues pone alguna anécdota. And maybe when we will preach and we will put in a history or story, Y es sorprendente cómo la gente después repite la anécdota. and it is amazing how the people then repeat this, Pero no entendió el mensaje que uno dio. but don't understand the message that I will give. Y le dice, lo que más me gustó de lo que predicó fue tal cosa. And say me the thing that I like that. Y me cuentan la anécdota. And tell me the story. ¿Y de qué prediqué? And what I will preach. Bueno, yo entendí que tal cosa. I understand that way, and Entonces, a mí me da pena este versículo. so I will worry for this verse. Y seguramente yo he usado también palabras inútiles. And maybe I will use idle words too. Me imagino que alguna vez usted ha maltratado a alguien. I know that at one time you will use idle words too. Y si no, aunque a usted mismo se haya maltratado, Or maybe in yourself, ya es una palabra inútil. it is an idle word too. Así que hemos usado palabras inútiles. So we will use idle words.
Y la Biblia dice que daremos cuenta de eso en el día del juicio. And the Bible talks about that we will give count on one judgment. Aún muertos físicamente, el problema espiritual continúa. If we will die physical, the spiritual problem continue. La Biblia es contundente cuando dice que todos seremos juzgados. The Bible says that all will be judged. Dios traerá a juicio toda obra humana, sea buena o sea mala, no importa. God will bring to judge every human work, whether good or bad. Eclesiastés 12:14 dice, Ecclesiastes 12:14 said, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. God will judge us for everything we will do, including every secret thing, whether good or bad. Vamos a ser juzgados, We will be judged. incluso aquello que hacemos en secreto, In the thing, including every secret thing, aquello que creemos que nadie está viendo. or we will think that they think, Aún nuestras palabras inútiles. or our idle words. En 2 de Corintios 5:10 dice, And 2 Corinthians 5:10 said, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. For we must all stand before Christ to be judged. We will receive whatever we deserve for the good, evil I have done in this earthly body. Todos seremos juzgados. All will be judged. Y aquí también hay un versículo o un pasaje de la Biblia que a mí me preocupa mucho. And I have a verse in the Bible that I will worry. Es Mateo 7:22 y 23. It's Matthew 7:22 and 23. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, And no all that say me, Lord, Lord, go to the heaven. sino solo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Only that only the people that. Y en el verso 22 dice, en el día del juicio muchos me dirán, And one day on the date of the judgment, one va a haber un juicio. statement exists a judge Y muchos le van a decir a Cristo, and said to Christ, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Lord, and your name will cut out demons, en tu nombre profetizamos, and with your name will en tu nombre sanamos enfermos. and your name will use your name for. Y yo les diré, apártense de mí, obradores de maldad. And I will say, go out, devils. Habrá un juicio entonces. They will exist a judgment, Y muchos que profetizan van a quedar fuera. and the people that will prophet get out. Muchos que sanan enfermos van a quedar fuera. Or maybe you will use the sickness to be healed. Y entonces me get out. preocupa mucho este pasaje. And I worry in this verse. La Biblia dice claramente que todos seremos juzgados The Bible says that we must be judged, y que habrá una condenación eterna por estar separados de Dios. and they will receive whatever we deserve for it. Va a haber una condenación eterna por estar separados de Dios. We will receive whether will be for separate from Es que el problema espiritual es muy profundo, that spiritual problem is deeply que afecta al ser humano incluso después de muerto. that affects human being after death. Y estar separados de Dios implica una muerte espiritual, una muerte física y una muerte eterna. And when we'll separate from God, includes a spiritual death, a physical death, and an eternal death. El Salmo 9:17 dice que los malos volverán al Seol y todos los gentiles que se olvidan de Dios también. And Psalms 9:17, that we will go down to the grave. This is the fate of the nations who ignore God. Todos aquellos que se olvidan de Dios. All the nations who ignore God. Apocalipsis 20:15 dice, Apocalypse 20:15 say, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. and anyone whose name was not found recorded in the book of the life was thrown into the lake of fire. No soy del criterio de que el evangelio deba darnos miedo, I think that the gospel, it don't worry us. pero el evangelio es la verdad que debe ser clara en nosotros. But the gospel is the truth that we will clear in us. Por eso estoy hablando de que habrá un juicio eterno y una condenación eterna. So I will talk that exists a judge. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. And anyone whose name was not found recorded in the life thrown into the lake of fire. Lucas 12 y verso 5. Luke 12:5.
Jesús dijo, le diré a quien deben temer, teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. But I will Claro, a Él deben temer. But I will tell you who to the fear God, who has the power to kill you and then throw into the hell. Yes, he is the one to fear. Entonces, si no entendemos la gravedad del problema espiritual, vamos a fracasar eternamente. So if we don't understand the seriousness of the spiritual problem, we will fail eternally. Hace algunos años en Corea del Sur hubo una explosión en el metro. Some years ago in South Korea, there was an explosion. Y ese metro está en una ciudad fuera de la capital de Corea. And a subway of city that it is without a South Korea. Y lo que pasó fue que estalló una válvula de gas. And a gas valve exploded. Y empezó a salir el gas. And the gas expanded. Y el metro iba caminando. And the subway ran. Y la gente pensó que el humo era solo una broma. And the people think that it was a joke. Y pensaron, alguien hizo una broma. Oh, someone make a joke. Otros dijeron, parece que una válvula tuvo problemas. Or another people say, yeah, gas valve have had problem. El metro coreano va siempre lleno. The subway of Korean, it's all well full. Así que murieron muchas personas. Some people died Porque consideraron que era una broma. because they said it was a joke. Algunos murieron pensando que era solamente una broma. They think it was a joke. Otros murieron viendo sus celulares. They died looking at their cell phones. Otros más murieron dormidos en el metro. Others died sleeping in the subway Otros murieron hablando con las demás personas. or talking to other people. Muchos hoy piensan que el pecado y el lugar de tormento son cosas simples. Many think that the sin and the place of torment are simple Y things. el peligro está frente a ellos y no se dan cuenta. And the war is beside of they, and they don't realize it. Es como esas personas en el metro murieron por el gas, It's like the person that died in the subway for the gas, creyendo que era una broma. thinking that it was a joke. Igual hoy muchos creen así del evangelio. Until today, someone think about this for the gospel Muchos creen que el problema espiritual es algo muy simple. and think the spiritual problem is simple. Hay un poco de gas. Yeah, exists on the gas. Hay una válvula que se dañó. It's a gas valve that Es explodes. algo simple. It's simple, Pero van a morir de igual manera. but they will die eternal. Entonces por eso necesitamos el evangelio. So for that, we will need the gospel Para poder entender la gravedad del problema espiritual. for understand the serious about of the spiritual problem. Necesitamos creer el evangelio de la Biblia todos los días. We will need to believe the gospel of the Bible every day. Sin duda alguna, las personas irán al lugar de tormento por estar separados de Dios. There is not a devil that the people will go to the place of the eternal torment for them. Van a ir al lugar de tormento por estar separados de Dios. They will go to the torment place, begin separate from God. Su familia va a ir al lugar de tormento por estar separados de Dios. Your family will go to the place of torment, being separate from God. Por favor, abra sus ojos. Su familia va a ir al lugar de tormento si están separados de Dios. Will go to the place of eternal torment, being separate from God. Su familia necesita el evangelio. Your family needs the gospel. Y de verdad que solo la obra de Jesús el Cristo en la cruz y la resurrección puede resolver este problema. Only the word that Jesus is the Christ on the cross and the resurrection can solve this problem. No estoy hablando de algo simple. I don't speak in instance. No estoy bromeando. I don't make jokes. Estoy hablando de que hay un problema espiritual que hay que resolver. I talk that exists a problem that we will solve. Estoy diciendo que hay un juicio eterno que condena eternamente. And exists a judge that condemn eternally. En realidad, solo el evangelio es la respuesta a este problema. So only the gospel is the answer. Solo el evangelio puede cambiar ese destino de tormento eterno para nuestra vida. Only the gospel can change this. Es que solo a través de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección yo puedo Word. ir al cielo. Only through the word of Jesus as the Christ on the cross or resurrection, I can. Solo Jesús es el Cristo. Only Jesus is the Christ. Él es el único camino para que regresemos a Dios. It is only the path that we will return to God.
Como el profeta de Dios, él ya abrió el camino para que nos encontremos con Dios nuevamente. Like the prophet, he opened the new that and living way, Así que ya no estamos separados de Dios. so we don't learn to be separate from God. Y podemos creer que Jesús es el If Cristo. we believe that Jesus is the Christ, Oro para que ustedes puedan creer cada día más profundamente este evangelio. I pray that you will may believe the gospel, this message, Y que de verdad su fe esté aferrada a este evangelio de la Biblia. and really your faith will climb for this faith of the Bible, Y se vuelvan protagonistas de la evangelización mundial también. and become a protagonist from world evangelization too. Para que la gente no vaya al lugar de tormento eterno. That the people don't go to the Que sus hijos no vayan al lugar de tormento eterno. your children don't go to the Para que usted no vaya al lugar de tormento eterno. don't go to the torment place. Así que necesitamos el evangelio todos. We will need the gospel, Aquí nadie se escapa. and Necesitamos permanecer en el evangelio todos los días. we will remind to the gospel every day. Y los primeros que necesitamos permanecer en el evangelio somos los que ya creemos que Jesús es de Cristo. And those who we will have already received, we will remind. Así que si usted ya creyó el evangelio de la Biblia, amén. If you will live the gospel of the Bible, amen. Ahora debe permanecer en ese evangelio y obedecerlo. Now you must remain firm in the faith of this gospel. Eso es lo que toca, es creer el evangelio y obedecerlo. It is like you will obey and faith the gospel. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3 dice: Acts 2:1-3 said, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. and we will we will listen, Debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. that we will look and pray, No sea que nos desviemos de ellas. that we can go out with it Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles through the message that God said through the angels se ha mantenido siempre firme. stayed firm. Y toda infracción de la ley And all the stuff of the law y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. and a lot of words that have the disobedience. Y verso 3 dice: And the verse 3 says, entonces, then ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? well, look at the friends shown up for this salvation. ¿Qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos una salvación tan grande? Ocúpense en su salvación con temor y temblor, dice la Biblia. Say to yourself, say the Bible too. Así que los primeros que necesitamos el evangelio somos nosotros. So the first one that will need the gospel is us. Dice que esta salvación fue anunciada por el mismo Señor Jesús This salvation was announced for himself. y luego la transmitieron los que la oyeron. They will share that the people that listen. Necesitamos permanecer en el evangelio. We will must stay and remain in the gospel. Hay que permanecer creyendo que Jesús es el Cristo cada día entonces, We will must continue to believe that Jesus is the Christ every day, porque esto es el evangelio. because this is the gospel. El evangelio del cual habla toda la Biblia no es un conocimiento que yo ya tengo. And the gospel that of which the entire whole Bible speak isn't a knowledge that No se have confunda, esto no es un conocimiento que yo ya tengo isn't a knowledge that I already have, o un entendimiento de una lección aprendida. or an understanding of a lesson learned. Es que ya me aprendí las lecciones de la evangelización mundial. I learned all the lessons about Entonces ya tengo el evangelio. word evangelism. No se trata de eso. The gospel, De verdad. No se trata de repetir que Jesús es el Cristo solamente. you repeat that Jesus is the Christ. En Lucas 4:41 dice And Luke 4:41 say, que salían demonios de muchos many were possessed by y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. shouting, you are the Son of God. Con que los demonios decían: tú eres el Hijo de Dios. The demons say, you are the Son of God. Y Jesús los reprendía y no los dejaba hablar, Because the Messiah replaced and they let them speak. porque sabían que Él era el Cristo. Because he knows. Los demonios también sabían que Él era el Cristo. So the demons noted that Los demonios sabían que Él era el Cristo. demons knows how Y lo gritaban. and shouted. Y decían: tú eres el Hijo de Dios. Say, you are the Son of God. Muchos pueden gritar que Jesús es el Cristo. All can shout, Muchos "You pueden are decir que Jesús es el Cristo. the Christ. Pero But creer y permanecer en el Evangelio es otra cosa. Remain in the gospel. Eso no es una religión. Isn't a religion. No es una religión de domingo. Isn't a religion that No es una filosofía de vida.
a philosophy. No es un conocimiento teológico. It's a knowledge. No es una teoría. It's not a theory. El evangelio es la vida de Dios. Gospel is El evangelio es el poder de Dios que da vida. the power of El evangelio es lo único que te puede dar vida. Y te puede dar vida eterna. light Y puede salvarte del destino eterno de maldición. torment of. Por eso necesitamos el evangelio. So we will need the gospel Todos los días. every day. Todos los días. Every day, El evangelio debe entrar a mi vida. the gospel will enter in my life. Primera de Juan 2:28 dice: First John 2:28 saying, y ahora, queridos hijos, living as child of God, permanezcamos en él. reminding of falling with, Permanezcamos en él. remindful with Es decir, en el Cristo. him, with Christ. Para que cuando se manifieste So when he returns, el Cristo, the Christ, podamos presentarnos ante él confiadamente we will fulfill our courage y seguros de no ser avergonzados en su venida del Cristo. and not shame back from him and shame at Christ. Permanezcamos en él. We will remind in him, Aferrémonos en él. climb in him. El evangelio es eterno The gospel is eternal. y trata de creer que Jesús es el Mesías Cristo. And it is about that Jesus is the Messiah. Cada día de mi vida, Every day of my life, ahora en mi vida en la tierra out in my life on the y earth, eternamente también. and eternally too. Ese es el evangelio de la Biblia. Gospel of the Bible, Así que no es un evangelio de la prosperidad, a gospel of the prosperity, no es un evangelio de la sanidad, of a gospel of no es un evangelio de los milagros. of a Es el evangelio del testimonio de Dios the gospel of que trata acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, Son of God, el Cristo, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. El mundo hoy está confundido en realidad The world today it is confused y está tan confundido que cree que cualquier cosa es el evangelio. that all the things will be the gospel. Estuve en un velorio I will have in y escuché a una hermana hablar en el velorio I listen up, sister. y ella decía: hicimos ayuno y oración We will make fast and para que la persona no muriera. for the person that will die. Y entonces una noche cayó el Espíritu Santo, dijo ella con sus palabras. Night the Holy Spirit went. Parece que el Espíritu Santo se cae a veces, ¿verdad? So maybe the Holy Y Spirit entonces cayó el Espíritu Santo. and the Holy Eso es lo que ella Spirit dijo. fell. The sister said, Y entonces dice: yo vi a mi hermano entrar ahí a la iglesia a despedirse de mí. and I saw my brother that Y mi hermano entró y me abrazó y se despidió de mí. and my brother hugged me and said, "My goodbye." Tuve la bendición y la dicha de que mi hermano se despidió de mí. My brother said me goodbye. Perdonen, eso no es el evangelio. Isn't the gospel Esto es otra cosa, pero no el evangelio. other way, but isn't is the Pueden ser percepciones ocultas, pero no el evangelio. but isn't the gospel. Así que no confundamos el evangelio con otras cosas. The gospel with another things. El evangelio trata de Jesús como el The Cristo, gospel is about el Hijo del Dios viviente. the Son of Ese es el mensaje de toda la Biblia. the whole No es otro mensaje. Isn't another message. Así que debemos entenderlo We claramente. will understand quite clear. Permanezcamos en Él Reminding him para que cuando se manifieste that we will manifest. podamos presentarnos ante Él confiadamente, We will have courage, not sins, but him. seguros de no ser avergonzados en su venida. No shame back from him and shame. Así que no podremos escapar si descuidamos una salvación tan grande, dice la Biblia. We can't escape it and knowledge such as great salvation. Primera de Corintios 9, 25 al 26 dice: 1 Corinthians 9, 25, 28, 6, 8. los deportistas se someten a una estricta disciplina. All the athletes are disciplined in their training. Ellos lo hacen para ganar un premio que se echa a perder, They do it win a prize, they will fade away. mientras que nosotros nos esforzamos por obtener un premio que jamás se desvanecerá. We will do it for an eternal prize. Por lo tanto, So I am. yo corro teniendo una meta bien clara. So I run without horses in every step. Yo peleo para ganar, I will fight for win. no como quien da golpes al aire. I am not just shadow boxing. Pablo está diciendo: yo sé a dónde voy a ir. Paul said, I know when I will. Pablo está diciendo: yo sé lo que Dios quiere. I know that I know. Así que no doy golpes al aire. So I can shoot. No estoy peleando como loco. I don't without pros.
No. without Yo purpose. tengo una meta que persigo. I have a goal. I have a blank. ¿Cuál era la meta? What De Pablo. was the blank of Era Pablo? presentarse ante Dios That plenamente side con el Evangelio. God with the gospel. Así que debemos permanecer creyendo que Jesús es el Cristo cada día. We will remind to believe that Jesus is the Y en Christ. realidad no somos perfectos aún. And really, we are not perfect yet. Estamos siendo perfeccionados en esta tierra. We are being perfect in this Y earth. claro que tenemos muchos errores. Really, we have a lot of Y mistakes. no es que ya lo hayamos alcanzado And isn't that we will y que estemos en una burbuja de santidad. or we will have a bubble of holy. El mismo apóstol Pablo And le escribió a aquellos que se creían perfectos, said Paul wrote aquellos que decían que ya tenían el Evangelio y que lo tenían todo. say that I will have the gospel. Pablo les escribió en Filipenses 3, 12 al 16. In Philippians 3, 12, 16, Y Pablo dice, no es que ya lo haya conseguido todo I don't mean to say that I have already reached. o que ya sea perfecto. I have already reached perfect. Pablo, el apóstol que se encargó de la evangelización mundial del Imperio Romano, dice que no lo ha alcanzado todo. That they don't have already reached perfect. Y dice que él no es perfecto. And he isn't perfect. Pero Pablo dice, sin embargo, sigo adelante, But I will press and possess, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. which Christ first possessed me. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Dears and sisters, I don't have a reach yet, Más bien una cosa hago, but I have focused on one thing, olvidando lo que queda atrás forgetting the past y esforzándome por alcanzar lo que está delante. and looking for a way that lies ahead. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. I pressure to the rich to the ends race that have resigned price for which God, Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. through Christ Jesus, is calling us. Así que escuchen los perfectos, dice Pablo. So let it who are spiritual nature Así que escuchen a aquellos que se creen perfectos. and listen who are spiritual. Todos debemos tener este modo de pensar. All we will have this thing Es decir, no lo hemos alcanzado todavía. that we will done rich. Aquellos que se creen perfectos, Pablo le dice, no lo hemos alcanzado todavía. We haven't already reached. Todavía nos falta mucho. We will continue. Así que debemos tener todos este modo de pensar. So let us have this spiritual nature. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también, dice Pablo. If you disagree for some point, I believe God will make it plain to you. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. But we will not hold in the process I have already made. Pablo está diciendo que estamos siendo perfeccionados Paul aquí. say that we will already preach. Así que el Evangelio es lo que nos va perfeccionando cada día. So the gospel will continue to perfect us every Y nos day. va a librar de aquel destino eterno de Lead condenación. to the place of torment. Por eso necesitamos el Evangelio. So we will need the gospel. Quiero concluir esta I mañana. will finish this morning. La Biblia confirma con toda seguridad que hay un lugar de tormento eterno. The Bible confirms that we will certain and that exists a La place. Biblia lo confirma con toda seguridad. The Bible confirms Hay un lugar de tormento eterno. this a place of torment. Si usted quiere ponerle otro nombre, póngale el nombre que usted quiera. And in another Pero hay un lugar de tormento eterno. that exists an eternal Y que el infierno no place of- existe. Póngale el nombre que quiera. Put the name that you want. Si quiere le pone Mazatenango incluso. You could be Macedonia, No importa el nombre que le ponga. Hay un lugar de tormento eterno. but exists a place of eternity Esto es lo que la Biblia dice. that the Bible confirms. Y en ese lugar de tormento, And in dice la Biblia que solo hay dolor. the Bible says that there is only pain, Que no hay obra ni trabajo. that there isn't work. No es que voy a ir a ese lugar de tormento y me voy a distraer por ahí. No. No, No hay obra ni trabajo. isn't work and labor. No hay ni ciencia ni sabiduría. No science, no wisdom. No es que en el lugar de tormento yo me voy a ocupar en algo. No, es solo dolor y sufrimiento. Eternal torment will work. No, is only torment. La Biblia dice que es un lugar donde el gusano de la conciencia mortifica eternamente. A place where the worm of conscience mortifies eternally. Sí, yo iba los domingos a oír que Jesús era el Cristo. I will listen all the Sundays. ¿Y por qué no pude creer? So why I can't believe La conciencia mortificará eternamente. the concept mortifies Ese es el gusano que nunca muere.
This is the word that never Y dies. dice también que el fuego no se apaga, And the fire isn't ni un solo día. even one day. No es que disminuya, no. Todos los días hay sufrimiento. All the days exist torment. Esto es para aquellos que decidieron ignorar el mensaje de Dios. For those who decide to ignore the message of God. La Biblia dice que esto es así contundentemente. So the Bible said that it is, Y para resolver esto vino Jesús como el Mesías Cristo. and to solve this came Jesus as my Por eso decimos que Christ. Jesús es el Cristo. So we will say that Jesus is the Y el Christ único que puede resolver el problema que hay después de la muerte. who solves the problem that exists after death. Incluso a los jóvenes, el libro de Eclesiastés les dice And Ecclesiastes 3 say que pueden gozar de todo, that you can enjoy everything, pero que se recuerden but remember que un día that one day serán juzgados por Dios. you will judge for God. Camina en los deleites de tu corazón. Mira lo que miran tus ojos. You can enjoy, you can see. Pero recuerda que un día Dios te Remember, juzgará. one day God judge you. Así que debemos entender el problema espiritual We will profundamente. understand the spiritual problem deeply. Es algo que termina afectando incluso la vida después de la muerte. They will affect the after death too. Y solo Jesús, como el Mesías Cristo, vino a resolver este problema después de la And muerte. always Jesus as the Christ solved this problem. Así que creer el Evangelio es algo muy grande. Is great. Es algo muy grande. It's great. Por eso debemos creer profundamente el Evangelio de la Biblia. Understand deeply the gospel of the Bible. Juan capítulo 3 y versículo 18 dice, John 3:18 say, el que cree en Él, the who believes in, o sea, en Cristo, of course, in Christ, el que cree en Él who believes no es condenado. is in a judgment. Pero el que no cree But why don't believe Cristo? in Him and Christ ya está condenado has already been judged por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. for not believing in God's one. Espero que ustedes puedan creer que Jesús es el Cristo. Believe that Jesus is the Christ. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Cristo? That Jesus is the Diga Christ. conmigo, yo creo que Jesús es el Cristo. With me, I believe that Jesus is the Christ. Amén. Amen. La Biblia dice que todo aquel que cree That all no es that condenado. is in- Así que si usted tiene esta fe if you have this de creer que Jesús es el Cristo, believing that Jesus, puede estar seguro you will be safe, que este destino sure that de this tormento y distance dolor of place of no es torment para and usted. pain isn't for you. pero también But debe estar seguro you will que tiene la responsabilidad you have the responsibility ante Dios before de God compartir este mensaje share this message a todo el mundo. for all the Jesús Jesus es el Cristo, is the Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Espero que juntos podamos hacer la evangelización mundial The word about con este mensaje with this message. y llevar este mensaje a todas las naciones que se abran, All the nations that will todos los medios posibles, all the social media porque de esa manera estamos preparando el retorno de Jesús como el Cristo en nuestros días. of Jesus God. Bendigo sus vidas I will bless in your life. y espero que un día And I hope that one podamos vernos también allá en el we cielo. will see in the heaven. Y no me gustaría saludarlo desde otro lado. And I don't like to see in another place. Jesús es el Cristo, Jesus is the Christ, el único camino the unique path para encontrarnos con Dios. to will Vamos a orar. God. We will pray. Padre, te damos gracias Thanks God por tu fidelidad y por tu amor for your fidelity. expresados en la obra de Jesús como el Cristo. The cross and the resurrection. Señor, gracias Thanks God porque podemos entender, Señor, because we can understand que no hay otra manera that it's in another way de ser libres del problema después de la we muerte. will save after the death. Solo a través de creer el Evangelio. Only through believing the gospel. Y ese Evangelio trata de Jesús como el Cristo, tu Hijo amado. Gospel is about your son, the son of the. Permítenos permanecer en Él, Señor, Please remind us in this. y no descuidar esta salvación tan grande que nos has dado. We don't care about it, God. Please, Permítenos cada día creer más y más profundamente God, that every day we will believe deeply that en el Evangelio, Señor, in the gospel, God, y que podamos cumplir and we will fulfill la evangelización mundial en nuestros días. our evangelization in our days. Oro, Señor, bendiciendo a cada familia acá representada. Blessing for each family. Las bendigo con el Evangelio, Señor, Blessing with the gospel, God. y oro por cada una de ellas, Señor, Pray for para que sean bendecidas. that we will bless Señor, que sean prosperados sus caminos, and we will
prosper their Que sea abierto su entendimiento. and open their Que sus ojos sean abiertos al Evangelio. eyes open. Oro, Señor, I will pray para que Satanás no le robe tu bendición. can attack Que Satanás no se robe el mensaje. and can Y que puedan creer firmemente que Jesús es el Cristo. Oro todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Amén, Señor. Y amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo. Amén. Amen.